Well, what we've been seeing over the course of the last evening, this is an eruption that began at 10 p.m. You're right, no surprise at all. Authorities have been warning of this for more than a month. They'd seen that seismic swarm, as they call it, more than 1,000 small earthquakes in a 24-hour period. Those evacuations had taken place from that town, that fishing town of Grindavik. 4,000 people evacuated in all. They had been allowed home during the day. Now they're being kept away. And you can see in those pictures already just how spectacular the scenes are there on the Reykjanes Peninsula in southwestern Iceland. That began at 10 p.m. yesterday. What we saw is that fissure, the main crack, emerged. It is now 4 kilometers long, and for a while you were seeing 200 cubic meters of lava erupting, emerging from that crack every single second, so many hundreds overnight. What we're hearing, the very latest though, is that Grindavik may yet be spared from the lava flows. We understand from local authorities that they are now heading towards the north and east, and therefore away from the town itself. Icelandic authorities have said obviously the main priority here is to protect human lives, although infrastructure, of course, a crucial consideration as well. You just need to cast your mind back to 2010 and remember the chaos that was caused by the volcano erupting. Then no suggestion of that for now, this time. Terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter ha dejado un trágico saldo de más de una centena de personas fallecidas en la provincia china de Gansu y más de una decena en la de Qinghai, ambas situadas en el noroccidente de China. Es probable que el número de víctimas aumente a medida que los equipos de ayuda y salvamento se desplieguen en las zonas afectadas por el terremoto. El epicentro de este seísmo se localizó en el distrito de Qishishan, en la prefectura de Ningxia, en la provincia de Gansu, a una profundidad de 10 kilómetros. Los daños provocados por este movimiento telúrico se han extendido a sistemas de distribución de agua, electricidad, transporte y comunicaciones, afectando un área de cientos de kilómetros a la redonda. Ante esta tragedia, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó de inmediato el despliegue de efectivos de ayuda y rescate, así como la adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas. Dada la ubicación de la zona del desastre, caracterizada por su gran altitud y clima frío, se hace imperativo monitorear de cerca las condiciones sísmicas y los cambios climáticos para prevenir posibles desastres secundarios. El jefe de Estado chino, Xi, ha emitido instrucciones para reparar la infraestructura dañada y reubicar adecuadamente a las personas afectadas. La temperatura invernal presenta un desafío adicional en esta región, especialmente en las zonas montañosas cubiertas por varios centímetros de nieve, donde la reparación urgente de la infraestructura es esencial. Siguiendo las directrices del presidente Xi Jinping, el Consejo de Estado, el gabinete chino, ha enviado un grupo de trabajo a la zona del desastre para coordinar las labores de rescate y respuesta. Las autoridades locales han movilizado fuerzas para llevar a cabo operaciones de rescate y han enviado con urgencia tiendas de campaña, camas plegables, edredones y otros materiales de socorro a las áreas afectadas por el desastre. El Papa Francisco permitió formalmente este lunes a sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo, en un cambio significativo de la doctrina vaticana. Las bendiciones podrán realizarse siempre que no formen parte de rituales o liturgias regulares de la Iglesia, según un documento oficial de la Santa Sede aprobado por el Papa. Cuando la gente pide una bendición, un análisis moral exhaustivo no debe ser una condición previa para conferirla. La gracia de Dios obra en la vida de aquellos que no se dicen justos, pero que se reconocen humildemente pecadores, como todos los demás. La declaración se aleja de un fallo de 2021 en el que la Iglesia Católica prohibía cualquier bendición, diciendo que Dios no puede bendecir el pecado. James Martin, sacerdote jesuita en primera línea para la acogida de los homosexuales, describió esta medida como un gran paso adelante en el ministerio de la Iglesia hacia las personas LGBTQ. Reconoce el profundo deseo de muchas parejas católicas del mismo sexo por la presencia de Dios en sus relaciones amorosas. Según Mariana Díaz Vázquez, periodista corresponsal en Roma, la declaración es parte de una serie de pequeñas aperturas del Papa Francisco que, de todas formas, no van a modificar el núcleo de la doctrina vaticana. No hablamos, naturalmente, de permitir el matrimonio o permitir nada que se le parezca
a una unión como el matrimonio. Podría tener efectos inmediatos que seguramente son a nivel de los fieles, que los fieles también comienzan a tener menos prejuicios y a mirar este tipo de uniones de una forma distinta. Los intentos del Papa de cambiar el enfoque de la Iglesia hacia los católicos LGBTQ+, comenzaron en 2013, cuando en respuesta a la pregunta de un periodista, dijo: ¿quién soy yo para juzgar? Cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Francisco ha manifestado su apoyo al reconocimiento civil de las parejas del mismo sexo y ha tratado de alejar al Vaticano de parte del lenguaje duro que ha utilizado en el pasado sobre las personas homosexuales. Al mismo tiempo, el Papa no ha cambiado la oposición de la Iglesia al matrimonio homosexual. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.